Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ian Rosas y le voy a presentar mi video sobre el saber geográfico. La primera sección es Geografía como ciencia. ¿Cómo influyeron las culturas de China, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma para el desarrollo de la geografía? Pues estas culturas desarrollaron técnicas de riego y agricultura tomando en cuenta sus entornos, construyeron infraestructuras de transporte y colonización, establecieron rutas comerciales que expandieron el conocimiento geográfico, desde la construcción de terrazas en China hasta el uso de carreteras romanas, dan a entender el cómo las culturas interactuaron con sus entornos para crecer y conectar al mundo. Gracias a sus rutas de comercio se ubicaron zonas y mapas para pues saber por dónde ir. También conocieron su entorno para construir edificaciones más seguras y mejor ubicadas. Esto dio paso a un mejor entendimiento de la Tierra y, en consecuencia, a la geografía. ¿Cuál fue la importancia de los navegantes para el desarrollo de la geografía y cuáles fueron sus aportaciones? Pues los mapas se actualizaron de forma permanente, y en cada momento que se registraba un nuevo descubrimiento, nacía el interés por explorar nuevas tierras. Los portugueses, que eran los principales navegantes, desconocían las características de las corrientes oceánicas, de los vientos o la morfología de las costas, y fue necesario conocer la latitud a partir de la altitud de la estrella polar. En el siglo XV, los mapas portuanos constituyeron el elemento básico para que los navegantes incursionaran los mares más allá del Mediterráneo. En 1569, el geógrafo y matemático belga Gerhard K. Mercator introduce su proyección cilíndrica directa, en la cual los ejes del globo y del cilindro coinciden. El cilindro y el globo se tocan a lo largo de todo el ecuador. En 1585 se empieza a publicar el Gran Atlas gracias a los mapas de los navegantes. Con el propósito de registrar las descripciones de las tierras descubiertas, se crearon la Casa de las Indias en Lisboa y la Casa de Contratación de Sevilla en España, que eran las que se encargaban de organizar y anotar en los mapas la información sobre los descubrimientos que se iban realizando. Ahora, ¿cómo se desarrolló el concepto de geografía? El término geografía fue acuñado por el erudito griego Erastóstenes en el siglo III a.C. En griego, geo significa tierra y grafía significa escribir. Mediante la geografía, Erastóstenes y otros griegos desarrollaron una comprensión de la ubicación de su tierra natal en relación con otros lugares, cómo eran sus propios lugares y los de otros, y cómo se distribuían las personas y los entornos. Posiblemente la cartografía existió antes de la escritura en muchos lugares, pero los geógrafos griegos de la antigüedad fueron particularmente influyentes en esto. Desarrollaron mapas muy detallados de las ciudades o estados griegos, incluyendo partes de Europa, África y Asia. También plantearon preguntas sobre cómo y por qué surgieron diferentes patrones humanos y naturales en la superficie de la Tierra, y por qué existían variaciones entre lugares. Estas preguntas los llevaron a descubrir que el mundo era redondo, a calcular la circunferencia de la Tierra y a desarrollar explicaciones para todo. ¿Por qué se considera la geografía como una ciencia mixta? Esto es gracias a que la geografía se apoya y usa conocimiento de otras áreas, por ejemplo, las ciencias naturales. Aportan información acerca de los seres vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza, mientras que, por ejemplo, las ciencias sociales lo hacen con información para comprender cómo los humanos modifican el espacio natural y lo convierten en uno social. Las ciencias naturales más relacionadas con la geografía son física, química, geología, oceanografía, meteorología, botánica, zoología, edafología y ecología. Entre las sociales están historia, antropología, sociología, economía política, ciencia política, demografía y derecho. ¿Cuál es la importancia de la geografía en mi vida? Pues la geografía en sí me permite conocer mi entorno, saber cómo ubicarme, por dónde ir, saber rutas pues usarlas para viajar, saber dónde estoy, saber cómo es el lugar donde vivo y, por ejemplo, prevenirme cuando hay mal clima. Para mí, ¿por qué es importante conocer la metodología geográfica? Pues para conocer algún hecho o fenómeno que haya sucedido en la Tierra y así poderlo entender de una manera más fácil y ordenada. Conocer el lugar donde sucedió, por qué sucedió y cuándo sucedió. ¿Qué es esto de la metodología geográfica? Pues lo voy a explicar con un ejemplo que es el desastre nuclear de Fukushima del 2011. La metodología geográfica nos permite explicar un fenómeno ocurrido en la Tierra, sintetizando la información y ordenándola para un mejor entendimiento. Para explicar los 5 principios que la conforman, será con el ejemplo que ya mencioné. El primero es la localización. Como su nombre lo dice, es saber dónde ocurrió el hecho. Y en este ejemplo ocurrió en la costa oriental de Honshu, Japón, en la central nuclear de Fukushima Daiichi. El segundo principio es la causalidad.
Este se refiere a el por qué sucedió o qué fue lo que lo provocó. Y en este caso fue un terremoto de 9.1 grados que provocó un tsunami que inundó toda la zona. El tercero es la relación, que este es el cómo o en qué afecta. El tsunami dañó los sistemas de suministro eléctrico y de refrigeración, lo que provocó que los núcleos de tres reactores se sobrecalentaran hasta fundirse. Esto, sumado a explosiones de hidrógeno en varios edificios de la planta, liberaron cantidades significativas de materiales radiactivos al aire y al agua, contaminando el medio ambiente, afectando el suelo y el agua. El cuarto principio es la temporalidad. Como otra vez su nombre lo dice, es el cuándo ocurrió. Este desastre ocurrió el 11 de marzo de 2011 a las 2:46, que fue cuando ocurrió el terremoto. Después, a las 3:41, el tsunami inundó la central. Explosiones del 12 al 15 de marzo, que fue lo que devastó todo. Después, la generalidad. Esta es la comparación con algunos hechos que sean similares al que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí el más famoso, el accidente de Chernobyl en 1986, el accidente de Three Mile Island de 1979 y los accidentes de Tokaimura de 1999. Ahora, ¿cuál es la importancia de los recursos geográficos? Pues, ¿para qué son importantes o por qué son importantes para el hombre? Para saber cómo es la superficie de nuestro planeta y analizarla. Poder construir aproximaciones o modelos que representen de la forma más precisa el cómo es en verdad la superficie del planeta Tierra. ¿Cuál es la utilidad de las geotecnologías? Realizar mapas, gráficos o estadísticas que nos muestren características geográficas como ubicación, recursos naturales, calles y edificios. También sirven para planificar el uso del suelo, sistemas viales o construcción de edificios. Estos también nos permiten pronosticar el clima en la agricultura con la identificación de los cambios en el suelo. ¿Cuál es la importancia de los mapas para el planeta y en general para el hombre? Pues nos permiten comprender y representar al mundo que nos rodea. Nos facilitan orientarnos, navegar y analizar nuestro territorio. Son herramientas esenciales para la educación, el comercio y el gobierno, delimitando territorios. La siguiente sección es la Tierra como astro. Las características principales y que yo considero importantes son que se formó hace 4.600 millones de años. Esto es importante porque pues podemos saber la antigüedad de nuestro sistema solar y el cómo se formó y pues en sí cuánto tiempo nos queda. El segundo es la atracción gravitatoria del Sol que alcanza 2 años luz de distancia. Esto nos puede ayudar a conocer qué astros o objetos puede atraer nuestra estrella o qué cosas permanecen dentro de nuestro sistema solar y cuál es el alcance. También los planetas y que los asteroides giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Esto es porque, pues, para mí es importante saber por dónde va y por qué suceden algunos fenómenos. También que tiene una heliosfera, que es un campo, es el campo magnético del Sol, y una heliopausa, que es el límite de la misma. Y pues obviamente que cuenta con planetas rocosos y gaseosos, que pues esto es muy importante porque pues nosotros vivimos en uno de ellos. ¿Qué consecuencias se tendría si no existiera el Sol? Pues para empezar, la Tierra se saldría de órbita y vagaría libremente por el espacio, y probablemente chocaría con algún otro planeta, haciéndola estallar. También, sin el calor del Sol, el planeta Tierra se congelaría. Se acabaría la fotosíntesis y por lo mismo no habría oxígeno. Por lo tanto, no podría haber vida en la Tierra. ¿Cuál es la importancia de los movimientos de la Tierra para la vida? Gracias al movimiento de rotación tenemos el día y la noche, esencial para la fotosíntesis, lo que nos da el oxígeno para poder sobrevivir. También nos da la forma achatada o geoide de la Tierra, la desviación de los objetos al caer, la desviación de corrientes marítimas y vientos, y la diferencia de horarios. Con la traslación tenemos las estaciones del año. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, en la agricultura, en cosechas, cuando regar las plantas y cosas por el estilo. También conocer eclipses, equinoccios. La notación y la precesión, aunque no son movimientos tan relevantes y son de menor escala, pues en mucho tiempo pueden hacer que la estrella polar que nosotros vemos en una ubicación cambie de posición desde nuestra perspectiva y también puede generar un cambio muy ligero en las mareas. ¿Cuál es la importancia de la Luna para la vida en la Tierra? Gracias a su gravedad evita que la Tierra pues se tambalee demasiado sobre su propio eje, estabilizando nuestro clima.
Además, también es responsable de la creación de mareas en los océanos, y esto pues puede servir tanto para energía como pues para vacaciones, los surfistas y cosas así. ¿Cuál es la importancia de los eclipses para la Tierra y para el hombre? Pues nos ayudan a estudiar la atmósfera en condiciones muy poco comunes, gracias a que los eclipses son fenómenos que modifican la iluminación en la Tierra, y la atmósfera es una zona relativamente pequeña, lo que permite conocer cómo afecta la luz solar a zonas concretas y el cómo puede ser la atmósfera superior o la ionosfera. ¿Cuál es la importancia de las mareas para la Tierra y el hombre? Estas nos ayudan a renovar el agua oceánica, nos aportan oxígeno y nutrientes esenciales para la vida marina, y para la actividad humana en la pesca, el transporte marítimo y la generación de energía limpia. En conclusión, toda esta investigación me hizo reflexionar y ver que cada aspecto de la geografía, cada pequeño elemento que está en nuestro planeta es esencial. También la geografía es muy importante para ubicar y conocer de una manera muy detallada el lugar donde vivimos y el entorno que nos rodea. Es tan importante que la geografía se usa día a día, cuando viajamos o cuando tomamos precauciones del clima. Conocer esta información es de suma importancia para entender lo que sucede en nuestro planeta. Y pues muchas gracias por su atención y eso fue todo. Bye.